El año es 1941. Adolf Hitler, señor indiscutible de Europa continental, lanza su proyecto más ambicioso, la Operación Barbarroja. Desde el día 22 de junio, la Wehrmacht avanza triunfalmente en la Unión Soviética, conquistando vastos territorios. Pero el calendario es implacable, y el temido General Invierno está a punto de hacer su aparición en los alrededores de Moscú. El éxito fue tan rápido y brutal que pareció irreal. Desde el Báltico hasta el Mar Negro, la ofensiva alemana, lanzada en un frente de casi 3.000 kilómetros, destrozó las defensas soviéticas en cuestión de semanas. Las divisiones Panzer se movían como un rayo, cubriendo distancias que la caballería había tardado meses en cruzar. Esta era la guerra moderna en su máxima expresión, la doctrina del Blitzkrieg, o guerra relámpago, que había doblegado a Polonia y humillado a Francia en solo un año. Y detrás de este torrente de acero estaba su principal arquitecto, el hombre que la había concebido y que ahora la pilotaba hacia el corazón del gigante comunista, el general Heinz Guderian. Guderian no era solo un oficial de tanques, era un visionario que había luchado contra el escepticismo de su propio alto mando para demostrar que el tanque, en lugar de ser un apoyo para la infantería, era un arma de ruptura estratégica. Era el teórico que había puesto la velocidad, la autonomía y la potencia de fuego en el centro de la ecuación militar. Ahora, al mando del poderoso segundo ejército Panzer, Guderian estaba en la vanguardia del grupo de ejército centro, el grupo con la misión más crucial: tomar la capital, Moscú. A sus 53 años, Guderian era una figura de contradicciones. Era un genio táctico, audaz hasta la temeridad, y, a diferencia de muchos de sus colegas, no estaba cegado por la ideología nazi, aunque tampoco se oponía abiertamente a ella. Su lealtad, sin embargo, era a la Blitzkrieg, y para él, la única forma de ganar la guerra en Rusia era con una victoria rápida que terminara la campaña antes de que el calendario y el clima se volvieran en su contra. Su lema era simple: el tiempo es el enemigo más peligroso en el frente oriental. Para el otoño de 1941, Guderian y sus hombres habían empujado sus máquinas de guerra más lejos de lo que ningún ejército de la historia había avanzado en tan poco tiempo. Habían participado en los colosales cercos de Bialystok-Minsk, Smolensk y la gigantesca batalla de Kiev, embolsando y destruyendo ejércitos enteros. Pero el precio de la velocidad era visible en el rostro de cada soldado, en los neumáticos desgastados de cada camión y en el creciente abismo logístico entre los tanques y sus líneas de suministro en Alemania. El ímpetu se estaba agotando. La promesa de una guerra corta, una campaña de 6 semanas, se estaba desmoronando bajo el peso de la geografía y el número ilimitado de defensores soviéticos. Este fue el momento crucial que definiría el curso de la guerra. La historia militar, a menudo, se centra en las grandes batallas, como Stalingrado o Kursk, como los puntos de inflexión. Pero la verdad es que la Wehrmacht no perdió la guerra en los callejones del Volga en 1942, ni en los campos de tanques de Kursk en 1943. La guerra fue irrevocablemente perdida en las semanas congeladas de diciembre de 1941, en los suburbios de Moscú, cuando Adolf Hitler tomó una decisión estratégica crucial que contradecía todo sentido común militar. Esta decisión fue la negativa dogmática del Führer a permitir la retirada táctica, a la que llamó cobardía, y la imposición de una defensa rígida e inmóvil. En ese momento, en la cima de la crisis logística y climática, Guderian, el hombre que había forjado la máquina de victoria de Hitler, se convertiría en el primer general en desafiar la voluntad del dictador de manera decisiva, exigiendo un repliegue que salvaría a su ejército, pero que condenaría su carrera. El escenario para este drama final se establece cuando el temido invierno se abalanza sobre el frente. Los tanques están congelados, los hombres sin ropa de invierno adecuada y las líneas soviéticas, que debían haberse derrumbado meses antes, se preparan para un contraataque masivo. Guderian, con sus hombres a solo 30 kilómetros de la capital, es plenamente consciente del desastre inminente. La narrativa culmina en un encuentro fatídico en el Wolfschanze, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Allí, un general de tanques, cubierto simbólicamente con el hielo y la desesperación de la realidad del frente oriental, se presentará ante el Führer. Su misión: exponer la verdad brutal e innegable del frente y defender el único curso de acción que podría haber salvado a lo que quedaba del Ostheer, el ejército alemán del Este.
Ese curso de acción era el retroceso inmediato para acortar las líneas. El precio del atrevimiento y de esta honestidad brutal sería la humillación, la destitución y el final de una brillante carrera militar. Pero el costo real, para el ejército alemán, sería la transformación de una campaña de meses en una guerra de desgaste de 4 años que Alemania nunca podría ganar. El genio táctico fue silenciado, y con él se selló el destino del Tercer Reich. El año es 1941. La Operación Tifón, la embestida final sobre Moscú, está en pleno desarrollo. Las divisiones Panzer de Guderian llegan a apenas 30 kilómetros de la capital soviética. La Wehrmacht cree en la victoria, pero la Rasputitsa, el barro del otoño, ya retrasó la ofensiva. Ahora las temperaturas caen drásticamente y con ellas la esperanza de un triunfo rápido. 6 meses antes, la atmósfera en Berlín y en el cuartel general del ejército, OKH, era de optimismo triunfalista. La Operación Barbarroja, lanzada el 22 de junio de 1941, había asestado un golpe devastador al ejército rojo. Las grandes batallas de cerco en Minsk y Smolensk resultaron en la captura de cientos de miles de soldados soviéticos y en la destrucción de vastas cantidades de equipo militar. Para el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, la guerra estaba prácticamente ganada, ya a principios de julio. La meta parecía alcanzable: alcanzar la línea Arkhangelsk-Astrakhan, la llamada línea AA, antes del invierno. Esta creencia en la victoria inminente llevó a que el alto mando alemán, el OKH, subestimara catastróficamente la capacidad de la Unión Soviética para movilizar reservas humanas e industriales. Sin embargo, el ímpetu implacable de la Blitzkrieg comenzó a desvanecerse a finales del verano. En agosto, con las unidades del Grupo de Ejército Centro a menos de 300 kilómetros de Moscú, Hitler tomó la decisión estratégica fatal. Él ordenó una división de las fuerzas. En lugar de concentrarse en el objetivo principal, Moscú, una porción significativa de las unidades Panzer de Guderian fue desviada hacia el sur para ayudar en el cerco de Kiev, motivado por la necesidad de capturar los recursos agrícolas e industriales de Ucrania. Guderian, al igual que otros comandantes de campo, se opuso vehementemente a esta maniobra, argumentando que Moscú era el centro nervioso de Rusia, militar, político y de comunicaciones, y que el objetivo debería ser alcanzado antes de la llegada del invierno. El debate estratégico fue intenso y marcado por tensiones crecientes entre los generales en el terreno y el Comando Supremo. Hitler, que se veía cada vez más como el genio estratégico, prevaleció. La ofensiva directa sobre Moscú, Operación Tifón, solo fue retomada a principios de octubre, un retraso que costó preciosas semanas de clima favorable. El tiempo perdido se reveló como un enemigo más eficaz que cualquier división soviética. Cuando la Operación Tifón fue lanzada, la máquina de guerra alemana se encontró con el primero de 2 flagelos naturales, la Rasputitsa, o la estación de los malos caminos. Las lluvias de otoño transformaron las carreteras de tierra rusas en una sopa de barro intransitable, paralizando las columnas motorizadas. Los vehículos y tanques alemanes, que dependían de la velocidad para su eficacia, se hundían hasta los ejes. El avance, antes medido en decenas de kilómetros por día, se redujo a pasos de caracol. Las condiciones eran de pesadilla logística. El barro atascaba los neumáticos y las orugas, lo que exigía un esfuerzo exhaustivo de los soldados para tirar del equipo. El mantenimiento, ya dificultado por la extensión de las líneas de abastecimiento, se volvía casi imposible. El Ejército Rojo, aprovechando el pantano en que se había convertido el campo de batalla, logró reagruparse y reforzar las defensas de Moscú. Aún más brutal que el barro fue el frío. A mediados de noviembre, la temperatura se desplomó drásticamente, marcando la llegada precoz y severa del general invierno. Las temperaturas rápidamente cayeron a bastante menos de cero, frecuentemente alcanzando los 20 Krrs y, a veces, los 30 Krrs. El impacto en el equipo y en los hombres fue inmediato y catastrófico. El aceite y los lubricantes usados en los motores, concebidos para el clima europeo, se congelaban y se volvían inútiles. Los motores diésel y de gasolina simplemente se negaban a arrancar, excepto si se encendían grandes fuegos debajo de los cárteres de aceite para descongelarlos, un proceso que consumía un tiempo precioso y volvía a los vehículos vulnerables. Los cañones de las armas y las culatas se congelaban, transformando el armamento en metal inerte. Para las tropas en el terreno, las condiciones eran insoportables. El alto mando,
Creyendo en la rápida victoria, no había suministrado vestuario de invierno adecuado. Los soldados alemanes luchaban con botas y uniformes de verano, sufriendo de quemaduras por el frío y amputaciones en masa. La moral colapsaba a medida que los hombres eran forzados a luchar, no solo contra el enemigo soviético, sino también contra la naturaleza helada. El segundo ejército Panzer de Guderian, estirado y exhausto después de la larga marcha desde Polonia, se encontraba en la punta más expuesta de la ofensiva en dirección a Tula, al sur de Moscú. El avance final se había transformado en un calvario helado. La falta de capacidad de movimiento rápido, el principio central de la Blitzkrieg, significaba que las unidades estaban atrapadas en el campo, incapaces de maniobrar y desesperadamente vulnerables. Estaban a punto de enfrentar divisiones frescas de Siberia, tropas entrenadas para el frío y equipadas con los tanques T-34, cuya blindaje inclinada y capacidad de operar en el hielo eran una sorpresa táctica para los alemanes congelados. El escenario estaba montado. La máquina de guerra alemana se había detenido y ahora el Ejército Rojo se preparaba para su venganza. El mes es diciembre de 1941. El Ejército Rojo, reforzado por divisiones frescas de Siberia y por el armamento industrial que sobrevivió a la retirada, lanza un contraataque masivo en torno a Moscú. Las líneas alemanas, congeladas, agotadas y extendidas, comienzan a ceder. El general Guderian percibe que el desastre se aproxima y decide actuar contra las órdenes de Berlín. El rugido ensordecedor de la ofensiva final alemana sobre Moscú, la Operación Tifón, se había agotado en un último y desesperado intento. La Wehrmacht estaba parada, congelada, a pocos kilómetros de la capital soviética. El día 5 de diciembre de 1941, el Ejército Rojo lanzó su martillo, una contraofensiva masiva y coordinada a lo largo de un amplio frente. La dimensión y la ferocidad de este ataque fueron un choque sísmico para el alto mando alemán, que creía que el enemigo estaba al borde del colapso. Para Heinz Guderian y sus hombres del segundo ejército Panzer, la lucha por la supervivencia se volvió instantánea. Los rusos no eran las reservas exhaustas que se esperaban, eran divisiones frescas, muchas de ellas transferidas de Siberia, tropas especialmente entrenadas para las condiciones brutales del invierno. Estaban equipadas con vestuario blanco de camuflaje, esquís y, crucialmente, habían aprendido a luchar en temperaturas que ya caían rutinariamente por debajo de los 30 grados Celsius. Desde el punto de vista táctico, el choque fue aún mayor. El frente alemán fue golpeado por una nueva y aterradora realidad: los tanques T-34. Este vehículo medio soviético era superior a los mejores tanques alemanes de la época, con su blindaje inclinado que volvía ineficaces los proyectiles antitanque alemanes estándar. Los T-34, con sus orugas anchas, se movían con sorprendente facilidad sobre la nieve profunda y el hielo, mientras los panzers alemanes patinaban y se atascaban. Peor aún, el equipo alemán no estaba preparado. Los lubricantes se congelaban, transformando los mecanismos de retroceso de los cañones en bloques inútiles de acero. Los motores de los tanques, una vez apagados, exigían el calentamiento de las cámaras de combustión con sopletes para que volvieran a funcionar. Un procedimiento arriesgado y demorado bajo fuego enemigo. La logística se desmoronó. El segundo ejército Panzer no estaba luchando contra un enemigo, sino contra el propio invierno. Guderian vio el desastre desarrollarse. Su posición más avanzada, el saliente alrededor de Tula y Epifan, era ahora un objetivo obvio. Mantener esas posiciones, como dictaban las órdenes de Berlín, era garantizar que sus tanques fueran destruidos en el lugar y que sus soldados se congelaran hasta la muerte, aislados y sin suministros adecuados. Para Guderian, la función de un comandante era preservar su ejército para la lucha futura. El sacrificio inútil era un crimen. El día 14 de diciembre, tomando la iniciativa que salvó a su fuerza, Guderian ordenó una acción que desafiaba directamente la doctrina de Hitler: el retroceso táctico y escalonado. No fue una fuga, sino un movimiento coordinado para acortar las líneas del frente, permitiendo a sus unidades agotadas y congeladas consolidarse en terrenos más defendibles, lejos de la punta del contraataque soviético. La retirada movió a sus cuerpos de ejército hacia el oeste, en dirección al río Oka, abandonando el terreno conquistado en favor de la supervivencia de la máquina de guerra. La noticia del retroceso no autorizado subió rápidamente en la cadena de mando, creando una tensión explosiva. El superior directo de Guderian, el mariscal de campo Günther von Klug,
comandante del Cuarto Ejército y posteriormente del Grupo de Ejército Centro, era un general de escuela prusiana, rígido y legalista. Kluge, apodado Hans de Hierro, exigía la defensa de cada metro de suelo. La furia de Kluge contra la decisión de Guderian fue inmediata e intensa. El mes es diciembre de 1941. El retroceso no autorizado de Guderian salva a sus unidades de la aniquilación completa. Pero en el cuartel general del Führer, en la Prusia Oriental, Wolfschanze, la palabra retroceso es considerada traición. Hitler, ahora irritado, toma una decisión que sella el destino del ejército alemán en el frente oriental. Él asume el comando directo. La retirada táctica de las unidades Panzer de Heinz Guderian cerca de Tula había logrado lo impensable: romper el puño del contraataque soviético y salvar al segundo ejército Panzer de ser completamente cercado y destruido. Este acto de pragmatismo y desobediencia, sin embargo, creó una tormenta política en el seno del Oberkommando der Wehrmacht, OKW. La noticia del retroceso no autorizado llegó a Adolf Hitler no solo como una mala noticia, sino como un desafío directo a su voluntad y a la mística de invencibilidad del Reich. El mariscal de campo Günther von Kluge, superior de Guderian y comandante del Cuarto Ejército, ya había exigido una investigación por la decisión del general de ceder terreno. La tensión entre los dos, ya existente, escaló a un conflicto abierto que terminó con Guderian siendo convocado al Wolfschanze, la guarida del lobo, en la Prusia Oriental. La fecha era aproximadamente el 20 de diciembre de 1941. El general de tanques llegó al cuartel general del Führer, cubierto aún por el polvo del frente congelado, para enfrentarse a la máxima autoridad. La reunión fue un choque frontal entre la realidad brutal del campo de batalla y la ideología inflexible del dictador. Guderian no perdió tiempo en describir la catástrofe logística. Sus hombres no solo estaban congelándose con temperaturas que caían regularmente por debajo de los 25 grados centígrados bajo cero, sino que el equipo simplemente no funcionaba. El aceite lubricante se había solidificado, las orugas de los tanques se rompían y los motores diésel se negaban a arrancar, convirtiendo a la formidable Wehrmacht en una masa estática y vulnerable de acero y carne congelada. El general argumentó que la retirada no era un signo de debilidad, sino una medida de supervivencia esencial para acortar las líneas de suministro y establecer una línea defensiva que pudiera ser sostenida durante el invierno. Insistió en que mantener las posiciones avanzadas, como exigía Hitler, solo provocaría la destrucción total de las divisiones de infantería y tanques que ya estaban al borde del colapso. Hitler, ajeno a la realidad termodinámica y logística del frente, insistía en que la voluntad de hierro de los soldados alemanes superaría las adversidades. El concepto de retroceder, incluso tácticamente, era para él una traición. En su mente, cada metro cuadrado de territorio conquistado era un símbolo de la fuerza del Reich, y cederlo era un signo de debilidad moral. Hitler desestimó el informe de Guderian, tildando los problemas logísticos de excusas de un general que había perdido los nervios. La discusión escaló. Guderian, conocido por su franqueza y su temperamento explosivo, se negó a retractarse de sus órdenes. Su lealtad era hacia los hombres que comandaba, y no podía condenarlos a una muerte segura e inútil por una orden política. El veredicto fue rápido e implacable. Guderian fue despedido de su mando del segundo ejército Panzer el 26 de diciembre de 1941, o alrededor de esa fecha, en un claro mensaje a todos los generales en el frente. No fue el único. En las semanas de diciembre y enero, Hitler llevó a cabo una purga sin precedentes, despidiendo a más de 35 generales, incluidos comandantes de cuerpos de ejército y de grupos de ejércitos, como el mariscal de campo Fedor von Bock, superior de Guderian, y el general Erich Hoepner, quien también había ordenado una retirada táctica similar. Con esta purga, Hitler selló la suerte estratégica del ejército. El 19 de diciembre de 1941, el Führer asumió personalmente el mando del Oberkommando des Heeres, OKH, el alto mando del ejército. De este modo, se convirtió en el comandante en jefe de la Wehrmacht y del ejército, concentrando un poder militar absoluto sin precedentes, y con ello, la responsabilidad total de las decisiones estratégicas. La medida más destructiva que surgió de esta concentración de poder fue la famosa Orden de Festalten, o la Orden de mantenerse firmes. Hitler prohibió estrictamente cualquier tipo de retirada o movimiento de repliegue no autorizado, sin importar las circunstancias del campo de batalla.
la orden se convirtió en la doctrina clave para la guerra en el este. Las unidades debían mantenerse firmes, formar fortalezas, Festungs, y resistir hasta el último hombre, negando al ejército alemán la flexibilidad esencial de la guerra móvil que el mismo Guderian había creado. El impacto fue devastador. La doctrina de no retroceso significó que, en lugar de permitir a los generales acortar sus líneas y retirar las unidades dañadas a posiciones defensivas naturales, miles de soldados quedaron congelados y aislados, formando bolsas de resistencia que el Ejército Rojo rodeó y destruyó metódicamente. Hitler creía que esta demostración de fuerza de voluntad evitaría un colapso total como el que había vivido el ejército imperial ruso en 1917, pero lo que logró fue sacrificar una gran parte de sus mejores tropas y oficiales, aquellos con la experiencia para la guerra móvil, en una defensa rígida y estática que Alemania no podía sostener. El invierno de 1941 a 1942 se cerró con el fracaso de la toma de Moscú, pero lo que es más importante, con el fracaso de la estrategia del Blitzkrieg. La guerra relámpago había terminado, y en su lugar se había instalado una guerra de desgaste de la cual, al ignorar la realidad táctica y despedir a los hombres que la entendían, Hitler no podría escapar. El año es 1942. El general Guderian está en el exilio forzado, escribiendo sus memorias, mientras las consecuencias del invierno de 1941 se manifiestan en todo el frente. Las semillas de la derrota fueron plantadas. El intento de revivir la Blitzkrieg en el sur conduce al cerco más infame de la guerra, aquel que se convierte en el símbolo de la destrucción de la Wehrmacht, Stalingrado. La terquedad de diciembre de 1941, corporificada en la orden de no retroceder de Hitler, la Festhalten, no solo salvó al Ejército Rojo de la derrota total en Moscú, sino que también redefinió el conflicto. La guerra de movimiento rápida, la Blitzkrieg que Guderian había perfeccionado, se transformó oficialmente en una guerra de desgaste brutal, donde la superioridad logística y demográfica de la Unión Soviética se volvía abrumadora. La Wehrmacht ya no tenía el ímpetu para alcanzar la victoria total. El tiempo se había perdido, y las pérdidas de equipo y, crucialmente, de personal especializado en el invierno de 1941-42 eran irreparables. La máquina de guerra alemana comenzó a depender de tropas menos entrenadas y de armamento blindado, cuyas pérdidas eran repuestas lentamente, a un ritmo insostenible en comparación con la producción en masa soviética. Aunque la Wehrmacht logró recuperar la iniciativa en el sur durante la primavera y el verano de 1942, el patrón de comando establecido por Hitler en 1941 persistía, con consecuencias aún más catastróficas. La orden de defender hasta el último hombre, que Guderian había desafiado para salvar a sus divisiones Panzer, resurgió como un fantasma en 1942, acechando al sexto ejército del mariscal de campo Friedrich Paulus. En la batalla de Stalingrado, el Ejército Rojo, perfeccionando la táctica de cerco, Uranus, logró atrapar a cerca de 250.000 soldados alemanes en la ciudad. Paulus, enfrentando la aniquilación en medio del invierno riguroso, suplicó permiso para romper el cerco táctico e intentar una retirada. Sin embargo, la negativa de Hitler fue absoluta. El Führer, aún preso de su doctrina de 1941, que elevaba la fuerza de voluntad y la defensa rígida por encima de la lógica militar, negó a Paulus lo que él mismo había negado a Guderian, la opción del retroceso táctico. La negativa a retroceder, el mismo error que le costó a Guderian su posición en 1941, selló el destino del sexto ejército en 1943. Stalingrado se convirtió en el símbolo de la destrucción, el punto de no retorno, validando post-mortem el instinto de supervivencia de Guderian. En febrero de 1943, el colapso de Stalingrado se convirtió en una realidad abrumadora para el Tercer Reich. Hitler, desesperado por experiencia táctica y viendo su ejército blindado desintegrarse, fue forzado a tragarse su orgullo. En medio de la crisis más profunda en el frente oriental, él convocó a Guderian de vuelta al servicio. El 17 de febrero de 1943, Guderian fue nombrado inspector general de las tropas Panzer. Su nuevo papel no era de comando directo de tropas en el frente, sino de supervisar el concepto, diseño, producción y entrenamiento de las divisiones blindadas. Era el creador de la Blitzkrieg, intentando reconstruir su máquina de guerra en ruinas, pero el tiempo y los recursos ya no estaban a su favor. La experiencia táctica había regresado al alto comando,
Pero el ejército blindado alemán ya estaba agotado y la iniciativa estratégica pertenecía ahora a la Unión Soviética. La última oportunidad de Guderian para influir en el curso estratégico de la guerra, y quizás su momento más trágico de ser ignorado, ocurrió a mediados de 1943. El plan de Hitler era una ofensiva masiva para eliminar la saliente soviética alrededor de la ciudad de Kursk, conocida como Operación Ciudadela. Guderian se opuso vehementemente a la operación. Él argumentó que, dada la superioridad numérica y de armamento soviético, que habían tenido meses para fortificar sus posiciones en profundidad, el esfuerzo sería un desperdicio. Él vio lo que Hitler no vio. El tanque alemán ya no era un arma de ofensiva estratégica, sino un instrumento de defensa crucial. El general confrontó a Hitler con la cuestión que encapsulaba su visión de guerra. ¿Era realmente necesario atacar Kursk y en un momento tan crucial? Guderian estaba defendiendo la lógica de que el ejército alemán debería mantener sus tanques en la reserva, esperando la inevitable ofensiva soviética para contraatacar y no lanzarlos contra defensas estáticas. Hitler, obsesionado con la victoria a toda costa y por el prestigio de sus nuevos tanques, ignoró el consejo. La Operación Ciudadela fue lanzada el 5 de julio de 1943 y terminó con la mayor batalla de tanques de la historia, resultando en una derrota decisiva para la Wehrmacht. La pérdida de miles de tanques experimentados y altamente entrenados en Kursk selló definitivamente el destino de la guerra en el este. A partir de ese momento, el ejército alemán nunca más volvería a tener la capacidad de lanzar una ofensiva estratégica de gran escala, pasando a una retirada defensiva continua hasta el fin de la guerra. El desgaste, que Guderian tanto temía, había vencido, probando que el primer error de Hitler, cometido en diciembre de 1941 en Moscú, había sido el más costoso de todos.